¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera, no puedes respirar y estás seguro de que algo terrible está por suceder? ¿Alguna vez has terminado en la sala de urgencias pensando que podrías estar muriendo, solo para que te digan que todo está en tu mente? Si esto te suena familiar, es posible que hayas experimentado un ataque de pánico. Pero, ¿qué es exactamente un ataque de pánico y cómo puedes superarlo? Quédate con nosotros para descubrirlo. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y lamentablemente, muy común, los ataques de pánico. Acompáñanos mientras exploramos las experiencias personales, la comprensión médica, el impacto en la vida diaria y las formas efectivas de tratamiento y superación. Al final de este vídeo, no solo tendrás una mejor comprensión de los ataques de pánico, sino también herramientas para manejar y superar estos episodios. Si te identificas con algo de lo que mencionamos, déjanos un comentario sobre tu experiencia personal. Queremos crear un espacio donde todos podamos aprender y apoyarnos mutuamente. ¿Alguna vez has experimentado un ataque de pánico? Cuéntanos en los comentarios. Imagina que estás teniendo un buen día. Todo parece normal, estás con un amigo, regresando a casa después del trabajo. Pero de repente, algo cambia. Comienzas a sentir una opresión en el pecho, tus palmas sudan y tu corazón late con tanta fuerza que parece que va a explotar. Intentas respirar, pero es como si el aire no llegara a tus pulmones. Miras a tu alrededor y todo se vuelve borroso, como si el mundo se estuviera cerrando sobre ti. Esto es lo que le sucede a muchas personas durante su primer ataque de pánico, y es una experiencia que nunca olvidarán. Una persona relató cómo su primer ataque de pánico ocurrió en medio del tráfico, mientras conversaba con una amiga. De repente, ya no podía respirar. Sentía una opresión en el pecho y su corazón latía con tanta fuerza que pensó que iba a morir. La amiga tuvo que detener el auto y llamar al 911. Después de varios exámenes, los médicos confirmaron que no era un ataque cardíaco, sino un ataque de pánico. Esta experiencia dejó una marca profunda, no solo por el miedo del momento, sino por el miedo constante a que volviera a ocurrir. Si alguna vez has pasado por algo similar, sabes lo aterrador que puede ser. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, y la sensación de perder el control puede ser devastadora. Una vez que has tenido un ataque de pánico, el miedo a experimentar otro puede influir en tu vida diaria de manera significativa. Muchas personas empiezan a evitar situaciones que asocian con el ataque inicial, lo que puede limitar severamente su libertad y actividades cotidianas. Por ejemplo, si tu primer ataque de pánico ocurrió en un centro comercial, podrías empezar a evitar ir de compras por miedo a que ocurra de nuevo. Esto puede llevar a una vida de evitación y aislamiento, afectando tanto tus relaciones personales como tu desempeño laboral. El miedo constante puede convertirse en un compañero permanente, siempre presente en el fondo de tu mente. Es importante reconocer que los ataques de pánico son una respuesta de tu cuerpo al estrés y la ansiedad. No estás solo y no estás en peligro inminente, aunque así lo parezca en el momento. Entender esto es un paso crucial para empezar a manejar y superar los ataques de pánico. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado por un ataque de pánico que has tenido que cambiar tu rutina diaria? ¿Qué estrategias has intentado para manejar ese miedo constante? Comparte tus experiencias y consejos en los comentarios, nos gustaría saber cómo has lidiado con estas situaciones. Entonces, ¿qué es exactamente un ataque de pánico? Médicamente, un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que desencadena severas reacciones físicas sin una causa aparente. Puede ser una experiencia extremadamente aterradora. Cuando los ataques de pánico ocurren, sientes que estás perdiendo el control, teniendo un ataque cardíaco o incluso muriendo. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, sin previo aviso. Los síntomas físicos son tan fuertes que a menudo se confunden con problemas de salud graves. Algunas personas experimentan palpitaciones, dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, sudoración y temblores. También pueden sentirse despersonalizados, como si estuvieran desconectados de su cuerpo o de su entorno. Esta combinación de síntomas puede ser tan abrumadora que muchas personas terminan en urgencias, convencidas de que algo anda muy mal. Las causas de los ataques de pánico no siempre son claras.
A veces, pueden ser desencadenados por situaciones estresantes o cambios importantes en la vida. En otros casos, pueden aparecer sin ningún motivo aparente. La genética, el estrés y ciertos cambios en la forma en que partes del cerebro funcionan también pueden jugar un papel. Independientemente de la causa, es importante saber que los ataques de pánico son tratables. No estás solo y hay ayuda disponible. Comprender que es un ataque de pánico es el primer paso para manejarlos. Saber que no estás en peligro físico inmediato puede ayudarte a afrontar el episodio. Existen varias técnicas y tratamientos que pueden ayudarte a reducir la frecuencia e intensidad de los ataques, permitiéndote recuperar el control de tu vida. Por ejemplo, una técnica útil es la respiración profunda. Al concentrarte en tu respiración y tomar respiraciones lentas y profundas, puedes ayudar a calmar tu cuerpo y tu mente. Otra técnica es la práctica de la atención plena o mindfulness, que te ayuda a enfocarte en el momento presente y a reducir la ansiedad general. También puedes intentar mantener un diario de tus pensamientos y emociones, lo que puede ayudarte a identificar patrones y desencadenantes de tus ataques de pánico. En algunos casos, los ataques de pánico pueden estar relacionados con otros trastornos de ansiedad o con condiciones de salud mental. Por eso, es importante hablar con un profesional de la salud mental que pueda evaluar tu situación y recomendar el tratamiento adecuado. La terapia cognitivo-conductual es una opción efectiva para muchas personas, ya que se centra en cambiar los patrones de pensamiento negativos que contribuyen a la ansiedad y los ataques de pánico. Si te has sentido identificado con lo que hemos mencionado, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Has descubierto algún desencadenante específico para tus ataques de pánico? ¿Qué técnicas has encontrado útiles para manejarlos? Nos encantaría conocer tu perspectiva y aprender de tus experiencias. El impacto de un ataque de pánico no se detiene una vez que el episodio termina. El miedo a experimentar otro ataque puede ser tan debilitante que cambia la forma en que las personas viven sus vidas. Este miedo constante puede llevar a un trastorno conocido como trastorno de pánico. Las personas con trastorno de pánico pueden evitar ciertas situaciones, lugares o actividades que asocian con ataques de pánico, incluso si nunca han tenido un ataque en esos contextos. Imagina vivir con el temor constante de que algo terrible pueda suceder en cualquier momento. Este miedo puede hacer que las personas eviten salir de sus casas, asistir a eventos sociales o incluso ir al trabajo o a la escuela. A veces, el miedo se vuelve tan intenso que las personas desarrollan agorafobia, el miedo a estar en lugares o situaciones donde escapar podría ser difícil o donde no se podría recibir ayuda en caso de un ataque de pánico. Este aislamiento puede tener un impacto profundo en la vida social y profesional de una persona. Las relaciones pueden sufrir, y la carrera o la educación pueden verse interrumpidas. Las personas pueden perder la confianza en sí mismas y en su capacidad para manejar situaciones cotidianas. Esta pérdida de control y la constante vigilancia del propio cuerpo en busca de señales de otro ataque pueden llevar a un ciclo de ansiedad y evitación que es difícil de romper. Por ejemplo, si alguna vez has tenido un ataque de pánico en una tienda llena de gente, podrías comenzar a evitar lugares concurridos por completo. Esta evitación puede extenderse a otras áreas de tu vida, como evitar ir al cine, a conciertos o incluso a reuniones familiares. El miedo a que ocurra otro ataque puede ser tan fuerte que prefieres quedarte en casa, donde sientes que tienes más control. Es crucial comprender que este miedo no define a la persona. Con el tratamiento adecuado, es posible recuperar la confianza y la normalidad en la vida diaria. La terapia cognitivo-conductual, TCC, y ciertos medicamentos pueden ser muy efectivos para ayudar a las personas a manejar sus síntomas y enfrentar sus miedos. La clave es buscar ayuda y no dejar que el miedo dicte cómo vives tu vida. Además del tratamiento profesional, el apoyo de amigos y familiares es vital. Hablar con alguien de confianza sobre tus miedos y ansiedades puede aliviar parte de la carga. Saber que no estás solo y que tienes a alguien que te entiende y te apoya puede marcar una gran diferencia en tu proceso de recuperación. ¿Has sentido alguna vez que tu miedo a los ataques de pánico afecta tus actividades diarias o tus relaciones? ¿Cómo has lidiado con ese miedo? Comparte tus experiencias y estrategias en los comentarios. Nos gustaría saber cómo has enfrentado estos desafíos. Afortunadamente,
Los ataques de pánico son tratables y muchas personas han encontrado maneras efectivas de manejarlos y superarlos. El primer paso es buscar ayuda profesional. Un terapeuta, especialmente uno con experiencia en trastornos de ansiedad, puede proporcionar técnicas y estrategias para manejar los ataques de pánico. La terapia cognitivo-conductual es una de las formas más efectivas de tratamiento. Esta terapia se centra en cambiar los patrones de pensamiento negativos que contribuyen a la ansiedad y los ataques de pánico. Además de la terapia, algunos médicos pueden recetar medicamentos para ayudar a controlar los síntomas de la ansiedad y prevenir futuros ataques. Estos medicamentos pueden incluir antidepresivos o ansiolíticos, que ayudan a estabilizar los niveles de químicos en el cerebro que afectan el estado de ánimo y la ansiedad. Es importante seguir las recomendaciones de tu médico y no automedicarse. Más allá de la ayuda profesional, hay muchas técnicas que puedes aprender para manejar la ansiedad por tu cuenta. La respiración profunda y la meditación pueden ser herramientas poderosas para calmar tu mente y cuerpo durante un ataque de pánico. La práctica regular de la atención plena puede ayudarte a mantenerte presente y reducir la ansiedad general. También es útil llevar un diario de tus pensamientos y sentimientos para identificar patrones y desencadenantes. Por ejemplo, una persona compartió que encontró alivio practicando yoga y meditación diariamente. Estas actividades no solo ayudaron a reducir su ansiedad, sino que también mejoraron su bienestar general. Otra persona mencionó que escuchar música relajante y practicar técnicas de respiración profunda durante un ataque de pánico le permitió recuperar la calma más rápidamente. El apoyo social también es crucial. Hablar con amigos y familiares de confianza sobre tus experiencias puede reducir el aislamiento y la vergüenza. Unirse a grupos de apoyo, tanto en persona como en línea, puede ofrecer un espacio seguro para compartir tus historias y aprender de las experiencias de otros. Recordar que no estás solo en esta lucha puede ser un gran alivio. Finalmente, es importante ser paciente contigo mismo. La recuperación de los ataques de pánico es un proceso y puede llevar tiempo encontrar las estrategias que funcionen mejor para ti. Pero con el tratamiento adecuado y el apoyo necesario, es posible recuperar el control de tu vida. Si has probado algunas técnicas o tratamientos para manejar tus ataques de pánico, nos encantaría saber que te ha funcionado. ¿Qué estrategias has encontrado más efectivas? ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando a buscar ayuda? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. La filosofía estoica, originaria de la antigua Grecia, ofrece herramientas y principios que pueden ser extremadamente útiles para superar los ataques de pánico. Estos principios se centran en aspectos fundamentales de la vida que, cuando se aplican, pueden transformar la manera en la que gestionamos la ansiedad. Uno de los pilares del estoicismo es la diferenciación entre lo que podemos controlar y lo que no. Los estoicos enseñan que debemos centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar. En el contexto de un ataque de pánico, esto significa aceptar que no podemos controlar la aparición del ataque, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a él. Por ejemplo, si sientes que se aproxima un ataque de pánico, puedes decirte a ti mismo: no puedo controlar que este ataque esté sucediendo, pero puedo controlar cómo reacciono. En lugar de luchar contra la sensación, concéntrate en tu respiración, tomando respiraciones lentas y profundas. Esta aceptación reduce la ansiedad y te ayuda a mantener el control. Otro principio estoico relevante es vivir en el presente. Los ataques de pánico a menudo son intensificados por la preocupación de lo que podría suceder o por experiencias pasadas. Enfocarse en el presente puede ayudar a reducir la ansiedad. Si estás caminando y comienzas a sentir un ataque de pánico, céntrate en tu entorno inmediato, observa los árboles, escucha los sonidos a tu alrededor, siente el suelo bajo tus pies. Decir en voz baja: estoy aquí y ahora. Solo importa este momento, puede ayudarte a mantener la calma. La racionalización de los pensamientos irracionales es otro aspecto crucial del estoicismo. Durante un ataque de pánico, es fácil dejarse llevar por pensamientos catastróficos. Utilizando el razonamiento estoico, puedes desafiar estos pensamientos y reducir su poder. Por ejemplo, si sientes que no puedes respirar y piensas: voy a morir, pregúntate: ¿es este pensamiento basado en la realidad? ¿He tenido estos síntomas antes y sobreviví?
Cuestionar la lógica detrás de tus pensamientos puede disminuir el miedo asociado. La práctica de la preparación negativa, conocida como premeditatio malorum, es otro principio estoico que puede ser útil. La anticipación de los males implica imaginar posibles problemas futuros para reducir el impacto emocional si suceden. Antes de asistir a un evento social, dedica unos minutos a imaginar que podrías tener un ataque de pánico. Visualiza cómo manejarías la situación, buscar un lugar tranquilo, practicar respiración profunda, recordar que los ataques pasan. Esta preparación mental puede hacerte sentir más en control si el ataque realmente ocurre. El principio de amor fati, que significa amor al destino, también es relevante. Esto implica aceptar todo lo que ocurre como parte del tejido de la vida, sin juzgarlo ni luchar contra ello. Durante un ataque de pánico, en lugar de pensar, ¿por qué me pasa esto a mí?, puedes decir, acepto este momento como parte de mi vida. Puedo aprender y crecer a partir de esta experiencia. Esta aceptación puede reducir la lucha interna y facilitar la recuperación. Finalmente, el autodistanciamiento, o ver las cosas desde la perspectiva de otro, puede ser muy útil. Al distanciarse mentalmente de la situación, puedes ver el ataque de pánico de una manera más objetiva y menos aterradora. Si empiezas a sentir pánico, intenta imaginar cómo un amigo cercano te vería en ese momento. Piensa en el consejo que te darían, respira profundamente, esto pasará, estás a salvo. Este cambio de perspectiva puede ofrecer consuelo y claridad. En resumen, la filosofía estoica proporciona herramientas prácticas y efectivas para manejar y superar los ataques de pánico. Al centrarse en lo que se puede controlar, vivir en el presente, racionalizar pensamientos irracionales, prepararse mentalmente, aceptar las situaciones y distanciarse emocionalmente, podemos encontrar maneras de reducir la ansiedad. ¿Cuál de estos principios estoicos te parece más útil para manejar los ataques de pánico? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Los ataques de pánico pueden ser aterradores, pero no tienen que controlar tu vida. Con el tratamiento y las estrategias adecuadas, puedes recuperar el control y vivir una vida plena y feliz. Si este vídeo te ha sido útil, por favor dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que también te aseguras de no perderte nuestros futuros vídeos llenos de información valiosa. Además, comparte este vídeo con amigos o familiares que puedan beneficiarse de esta información. Nunca sabemos quién podría estar pasando por algo similar y necesitando esta ayuda. Y, por último, déjanos un comentario abajo. Cuéntanos tu experiencia, tus preguntas o cualquier consejo que tengas para otros que puedan estar luchando con ataques de pánico. Nos encantaría saber de ti y crear una comunidad de apoyo donde todos podamos aprender y crecer juntos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Cuídate y nos vemos en el próximo.